Hace poco fue nuestro aniversario de bodas y para hacerlo algo muy especial decidí regalarle a mi esposa un set de perlas. Cuando estaba buscando las perlas recordé la parábola de la perla de gran precio. La parábola de la perla de gran precio está en medio de otras parábolas que compartió nuestro Señor Jesús. Unas de estas parábolas las explicó y otras no se las explicó a sus discípulos. Sucede también con el reino de los cielos, como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. En esta ocasión no explicó la parábola de la perla de gran precio. Muchos estudiosos han estudiado y tratado de explicar qué es lo que significa la parábola de la perla de gran precio y han llegado con esta conclusión. Así como la perla, el evangelio es algo precioso, es algo que tiene muchísimo valor. Si nosotros como el comerciante le encontramos ese valor, vamos a dejarlo todo. El comerciante vendió todo lo que tenía y nosotros dejamos mañas, dejamos malos hábitos, dejamos muchas cosas por seguir el evangelio. Entonces, esta es la pregunta. ¿El evangelio es algo que puedo comprar? Porque el comerciante vendió todo lo que tenía para poder comprar la perla de gran precio. Entonces, yo pudiera vender todo lo que tengo y poder ir con un ministro y poder comprar el evangelio que me dé salvación. No. Déjame preguntarte algo entonces. Cuando tú no conocías la palabra de Dios, ¿estabas buscando a Dios? ¿Estabas buscando el evangelio? Lo más probable es que no. Lo más probable es que nos encontró a nosotros. Entonces, probablemente esta parábola no significa eso. Entonces, ¿qué pudiera ser lo que significa esta parábola? Pudiera ser entonces que la perla somos nosotros. A los ojos de Jesús, nosotros tenemos mucho valor, tenemos precio y Él pagó ese precio por nosotros. Entonces, cuando Jesús nos encontró, éramos algo precioso, algo muy bello, hermoso. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pudiera ser la parábola? Tal vez esta explicación se apega un poquito más, pero no del todo. Entonces, quiero que notemos esto acerca de lo que el versículo dice. Como les dije al principio, esta parábola está en medio de otras parábolas. Dice la palabra de Dios que Jesús salió de su casa y le predicó a una gran multitud. En esta ocasión, Jesús les predicó 4 parábolas, de las cuales le explicó una a sus discípulos. Después dice la palabra de Dios que se metió a su casa solamente con sus discípulos. Ellos le pidieron que explicara otra de las parábolas y de ahí les dio otras 4 más, entre ellas la parábola que acabamos de leer. Notemos que el mensaje no se lo dio a toda la multitud, sino solamente se lo dio a las personas con las que convivía todo el tiempo, a su círculo íntimo, a las personas que escuchaban el evangelio continuamente. Sus discípulos estaban dejando todo por el evangelio, pero ya no lo estaban buscando. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa la perla? ¿Qué es una perla? Sabemos que son hermosas, sabemos que tienen precio, pero en realidad, ¿de dónde vienen? Las perlas son joyas preciosas y estas vienen de las ostras. De la manera que se forman las perlas en las ostras es de que entra a ellas una basurita o entra un parásito. Y lo que le afecta a la ostra y le molesta, poco a poco esta sustancia empieza a cubrir la basura o el parásito y empieza a hacer capa tras capa tras capa, endureciéndose y cubriendo esa perla. Para que una perla tome el tamaño en que ya se pueda vender, toma alrededor de 10 años. Entonces, esto es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que va tomando capa tras capa tras capa, para poder cubrir algo feo, algo detestable, en algo precioso. Entonces, déjame decirte lo que yo creo que significa la parábola. Así como el comerciante, nosotros debemos de buscar la perla de gran precio y darlo todo para conseguirla. Las personas que necesitan el evangelio, esas son las perlas de gran precio. Y nosotros debemos de poder verlas con esos ojos de fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es curioso notar que antes de esta parábola está la parábola de la semilla de mostaza, que cuando tenemos fe de este tamaño, podemos hacer cosas grandes. Jesús andaba con lo peor del mundo.
Andaba con lo que nadie quería, con lo que todos pensaban que eran parásitos o basura del mundo. De ahí es donde Dios me sacó a mí. Hace 10 años mi vida era basura, no tenía valor. En muchos pasajes Dios nos recuerda que busquemos lo que el mundo ha perdido, que busquemos lo que el mundo no aprecia, a lo que todos le sacan la vuelta. De lo necio del mundo escogió Dios para humillar a los sabios y entendidos, dice 1 Corintios 1:27. Entonces, ¿qué vamos a pagar por ellos? El comerciante dio todo lo que tenía. Hay unas personas que no tienen mucho, pero la anciana que tenía poco, lo dio todo y lo dio para la construcción de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio, 4 paredes, ventanas? ¿O son las personas las que constituyen la iglesia? ¿Qué es lo que tienes que dar? Tienes que darlo todo. Recuerda lo que Pedro le dio al hombre que le pidió dinero en la calle. Él le dio del Espíritu Santo lo que él tenía. Déjame preguntarte algo. ¿Acaso es poco lo que tú tienes? Lo que tienes no es poco, es mucho. Es muchísimo más de lo que tienen todos los ricos del mundo. No te quedes callado. Solamente te sabes unos versículos de la Biblia, eso compartes. ¿Te hacen preguntas? Pues tienes que estudiar más o tráelos a las personas que saben más en la iglesia. O simplemente comparte tu testimonio, comparte lo que ya has vivido. No te quedes callado. No te quedes callado. No te quedes callado. No te quedes callado. Hechos capítulo 13, versículo 43. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. La fe que transforma la semilla más pequeña en uno de los árboles más grandes. La fe que transforma la basura en algo precioso. Y con esa fe vas a agradar a Dios.